Estamos en vivo hasta las 10 en una coyuntura que tiene dos ejes importantes. Ahora vamos a contar cómo se vienen las medidas tal vez más difíciles, más riesgosas que va a tomar el gobierno de Mauricio Macri en las próximas horas, que son las medidas tendientes a liberar el dólar y salir paulatinamente del cepo cambiario. Y esas medidas sin duda tienen un riesgo, pero ya están definidas en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, y es inminente la salida del atraso cambiario y del cepo al dólar tal cual lo conocemos hasta ahora. Así que en un ratito les vamos a contar paso a paso cómo esta misma semana se tomarían las medidas para fijar un nuevo nivel del dólar oficial y único en la Argentina. También la coyuntura pasa por esta polémica que algunos consideran que es el primer gran error político de Mauricio Macri, la polémica por la designación de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia, designados por un decretazo, por un decreto de necesidad y urgencia, que ha generado una especie de tsunami de críticas al presidente Macri desde el propio espacio de Cambiemos o de constitucionalistas insospechados de querer favorecer a la oposición o al kirchnerismo. Es decir, de constitucionalistas como el doctor Andrés Gil Domínguez, que está aquí esta noche con nosotros, o el doctor Daniel Sapsay, u otros connotados juristas muy cercanos incluso al radicalismo o a Cambiemos, que han sido terriblemente críticos respecto a cómo se ha manejado con la justicia la expresidenta Cristina Kirchner, y que ahora son igualmente críticos respecto a este traspié, como ha dicho Margarita Stolbizer, que tuvo Mauricio Macri en las últimas horas cuando firmó un decreto para designar en comisión dos jueces de la Corte hasta que vuelva a sesionar el Congreso en marzo próximo. Un decretazo. También en un rato va a estar acá Sergio Massa, le vamos a preguntar si hay un pacto político con Macri. ¿Qué hablaron con Mauricio Macri en la reunión del viernes pasado en Casa Rosada? Si hay un pacto político, ¿qué le pidió Massa? ¿Qué le pidió Macri? ¿Y qué acordaron para avanzar conjuntamente en temas que van desde la lucha contra la corrupción a la agenda económica? Y también va a estar Margarita Stolbizer. Atención, porque hoy Margarita ha sido muy crítica de Mauricio Macri por esto de la designación de los dos jueces de la Corte por decreto, pero al mismo tiempo Margarita le pidió que no haya impunidad para Cristina. Bueno, ¿qué le contestó Macri? ¿Qué puede pasar con la justicia y Cristina Fernández de Kirchner a partir de los próximos meses? Y de hecho, después les va a contar Diego Genuvo, y estuvo desfilando en tribunales el ex vicepresidente Amado Boudou, que dijo, como se dice siempre de ocasión, soy inocente. Y se bancó como un ciudadano común declarar en indagatoria en el juzgado del juez Norberto Ollarvide. Bueno, a ver, antes de meternos en lo que se ha convertido para Macri, que venía de alguna manera construyendo políticamente antes de ir a los anuncios económicos más importantes y más riesgosos, más audaces y a la vez los que les puede hacer pagar un costo político, venía construyendo la idea del consenso político. Venía construyendo la idea de hablar con los ex candidatos presidenciales, con los 24 gobernadores, ir de alguna manera anudando pactos con senadores del Frente para la Victoria que responden a esos gobernadores, es decir, tratar de construir una masa crítica desde el punto de vista político. Bueno, hay quienes dicen que con este decretazo y la designación de los dos jueces por decreto en comisión, de alguna manera dinamitó parte de eso que estaba construyendo. Otros dicen que no. Bueno, Macri quería dar una señal de autoridad. Quería mostrar que era capaz de hacer lo que ni siquiera Cristina se animó a hacer en términos políticos, designar por decreto dos jueces de la Corte Suprema. Pero bueno, ¿qué se viene como tema clave? Como tema clave en las próximas horas se vienen las decisiones económicas más difíciles para Mauricio Macri. Decisiones que tienen que ver básicamente con la liberación del dólar. Esa es la decisión que Macri tenía en la campaña y que va a aplicar en las próximas horas. A más tardar el jueves
o el viernes de esta semana. Para eso fue tomando una serie de medidas económicas que todos coinciden, y no hay debate sobre eso, que eran necesarias, pero, si se quieren, las medidas económicas simpáticas, las que le suman políticamente. La baja o eliminación de retenciones para el campo, la eliminación de retenciones para la industria, bueno, una negociación muy dura con los bancos por lo que fue el escándalo de los contratos de futuro del Banco Central de Banoli y de Cristina, bueno, despejando el camino para lo siguiente, ¿cómo va a ser la devaluación o el sinceramiento, como van a tratar de mostrarlo el gobierno desde el punto de vista mediático del dólar en los próximos días. Macri está pensando, o mejor dicho, Alfonso Pratgay, el ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, están pensando y van a aplicar una especie de banda de flotación del nuevo dólar, único dólar oficial en la Argentina. Una banda de flotación significa que el Banco Central va a vender dólares para evitar que el dólar suba más allá de cierto nivel, que podría ser 15 pesos, y va a comprar dólares cuando el dólar caiga por debajo de cierto nivel, que puede ser 14 pesos, para acumular reservas. Todavía esto no está definido. Hay quienes creen que el dólar debería estar incluso un poco más abajo, que la banda de flotación debiera ser más amplia. Podría estar entre 13.50 y 15 para darle una amplitud y que aquellos que apuesten al dólar en algún momento y que se arriesguen a comprar dólares casi a 15 pesos, tal vez al mes siguiente vean que experimentaron una pérdida porque el dólar está por debajo de los 14, a 13,50. Esa es la idea de la política cambiaria que se viene con Pratgay y con Federico Sturzenegger. Si las cosas salen bien, ahora, ¿cómo puede hacer en un contexto donde el país está inundado de pesos y tiene muy poquitos dólares en el Banco Central para lograr que el dólar se estabilice en esta banda? O incluso un poco más abajo. ¿Cómo lograr poder estabilizar un tipo de cambio sin que se le dispare por arriba? Bueno, necesita muchos dólares y por eso el anuncio que se va a hacer de este nuevo dólar, que podría, insisto, oscilar entre 14 y 15 pesos, antes tiene que ver con conseguir los dólares para poder intervenir el Banco Central. Y ya dicen en el equipo de Macri que tienen esos dólares garantizados, básicamente porque han acordado con las cerealeras, con un grupo de empresas multinacionales que son las que liquidan los dólares de la soja en el país, han acordado que a partir de la semana que viene vendan 330 millones de dólares diarios en el mercado. Hoy están vendiendo menos de 70 millones diarios, es decir, dólares genuinos que se anticipan y que ingresarían al Banco Central. También han acordado con bancos locales e internacionales para ingresar 7.000 millones de dólares en los próximos 2 meses. Y esto se complementa no solamente con un ingreso de dólares que pueda fortalecer las reservas y le pueda permitir al Banco Central, si es necesario, un día vender 500 o 600 millones de dólares para que el dólar no se dispare por arriba de los 15 pesos, o comprar al otro día y volver a vender para estabilizar ese dólar entre 14 y 15 pesos. No solamente hace falta tener más dólares en el Banco Central, sino que hace falta subir fuertemente la tasa de interés. Es decir, el incentivo para aquellos ahorristas que se queden en peso. Y de hecho hoy han subido fuertemente las tasas de interés. Acá está Dante Sica, vamos a hablar con él en un ratito. Hoy el Banco Central ya ha marcado tasas de interés de referencia en el orden del 40%. Positivas, muy por encima de la inflación. Bueno, hay quienes dicen que si hay mucha demanda de dólares, bueno, el Banco Central va a subir la tasa de interés hasta donde sea necesario, 40, 50%, para obligar a aquellos que tienen dólares a desprenderse de los dólares y colocarse en pesos para estabilizar el nuevo dólar. Ese es el gran riesgo que tiene Macri, el primero de todos, que es salir del cepo, ir hacia una nueva banda de flotación, un nuevo dólar, pero que ese dólar no se le dispare. Y para eso van a usar todos los instrumentos. Instrumentos que pueden tener un impacto en la economía real. Subir la tasa de interés significa encarecer el crédito para el consumo, para la compra de autos, el crédito hipotecario. Tiene un impacto en el corto plazo sobre la economía real, pero es la fórmula para salir de lo que es insostenible. El Banco Central, con Macri, en los últimos días,
con Cristina sucedía la semana pasada, viene vendiendo 150, 200 millones de dólares por día porque el dólar a 9.70 ya no hay forma de defenderlo con la reserva del Banco Central. Y después van a hacer una liberación gradual de las importaciones para tratar de destrabar el aparato productivo en la medida que tenga dólares el Banco Central, y se va a seguir con un cepo para la compra de dólares para atesoramiento y para empresas, pero con límites de compra mucho más elevados. Actualmente para las personas es 2.000 dólares diarios, el límite de compra, ese límite va a ser más elevado, pero el dólar va a ser más caro, 14 o 15 pesos, entonces va a haber ahí un desincentivo para comprar dólares. Pero la idea es devaluar, manteniendo un cepo, aunque con límites más elevados, más flexible, y ir en algún momento al levantamiento, a la eliminación total del cepo cuando haya dólares suficientes en el Banco Central o cuando Argentina pueda salir a emitir deuda en el exterior y sobren los dólares en la Argentina, cosa que hoy obviamente no pasa. En un ratito vamos a hablar con el ministro de Agricultura de Macri, con Ricardo Bujaile, porque bueno, se han tomado las medidas de baja de retenciones. La pregunta es si ingresan, clave para los próximos días, si ingresan los dólares del campo o si el campo también está esperando el nuevo dólar, es decir, la devaluación de Mauricio Macri. ¿Cuál es el costo? ¿Cuáles son los riesgos de las medidas que va a afrontar en las próximas horas el gobierno de Mauricio Macri? Mira el informe. Mauricio Macri camina hacia la devaluación más anunciada de la historia. El presidente de la Nación avanza con medidas en busca de conseguir aire en lo económico y en lo político. Macri arrancó la semana con el anuncio de la eliminación de las retenciones para el campo y la industria. En Pergamino dijo que cumplía con su promesa de campaña y confirmó que se termina la era de las retenciones para la carne y los cultivos que compiten con la soja. Después, en la conferencia anual de la UIA, también dio la buena noticia del fin de las retenciones y afirmó que la salida del cepo está más cerca. Y esta semana, en breve, tenemos que encarar otro paso importante en lo que se llama la normalización de nuestra economía, de nuestra sociedad. Sin embargo, el presidente se preocupó por enviar una advertencia ante los industriales. Dijo que aunque no tenga a Guillermo Moreno, el gobierno de Cambiemos va a ser implacable con los abusos. El tercer paso que dio la Casa Rosada fue el acuerdo con los bancos por los contratos a futuro con una quita. Después de una ardua negociación, Federico Sturzenegger logró repactar los precios de los escandalosos contratos que firmó Alejandro Banoli y ahorrarse unos 15.000 millones de pesos. El paso siguiente en el camino a la devaluación fue la decisión de liberar la tasa de interés con el objetivo de evitar una corrida adicional al dólar. ¿Cuál será el dólar Macri a partir de la semana que viene? ¿Cómo evitará el gobierno que una devaluación de entre el 30 y el 50% genere un espiral inflacionario en precios que ya se dispararon? Bueno, ahí está planteado, ¿no? La secuencia que va a empezar a partir del jueves, el viernes a más tardar, tiene que ver primero estabilizar el nuevo dólar y después tratar de evitar que el nuevo dólar sea comido por una suba de precios equivalente. Ya está en nuestros estudios el ministro de Agricultura de Mauricio Macri, Ricardo Bujaile. Ahora vamos a hablar con él, pues la baja de retenciones fue el capítulo, si se quiere, feliz de la cuestión. Ahora tal vez vienen medidas que no son tan agradables, pero es fundamental para todo el engranaje de la política económica hoy que ingresen los dólares del campo. ¿Cuántos dólares hay ahí? Si se empiezan a ingresar la semana próxima, bueno, ahora lo va a contar Ricardo Bujaile. Dante, la secuencia esta, ¿crees que es correcta? Digamos, lo que está tratando de hacer Macri, acumuló políticamente, tomó medidas que eran cantadas, inevitables, la baja de retenciones, la eliminación de retenciones para los cultivos que no sean la soja, y ahora va por la medida tal vez más riesgosa de su primera etapa de gobierno. Sí, claramente la unificación del mercado cambiario, volver a tener un tipo de cambio único y terminar con esta ficción de este dólar oficial a 9.70 como estaba antes, realmente quizás ese es un paso importante, porque lo que tiene es digamos, cuando vos unificás mercado de cambio y tenés un sinceramiento de este estilo, tenés un impacto sobre el nivel de actividad. Entonces, claramente, vos ahora tenés que graduar cómo necesariamente tenés que liberalizar para volver a generar incentivos para que ingresen los dólares. En el corto plazo los del campo, los que puedan venir, pero en el mediano plazo los de inversiones, los de la movilización de los dólares que están en el colchón,
acordate que se estima que hay casi 30.000 millones de dólares en cajas de seguridad que se han acumulado en los últimos años, y tratar de minimizar el impacto en términos de traslación de precios, que ahí hay todo un debate. Quizás el impacto más fuerte se dio sobre alimentos, y te diría, en gran parte no es tanto por la devaluación, sino porque algunos, entre comillas, empezaron a descontar la baja de la retención. Ahora, Dante, claro, yo decía, esta es la banda en la cual va a tratar de moverse, o tal vez un poquito más abajo el piso. Si entran muchos dólares, por ahí está comprando dólares a 13,50, ¿no? El Banco Central, y va a tratar de que el dólar tenga un techo de 15 pesos, porque consideran que después de 15 pesos, ahí sí no hay precios en la economía a esos valores, que si se va el dólar más alto, va a haber una remarcación adicional. A ver, claramente es 15 pesos hoy y después acompañar el nivel de inflación, porque lo que tiene que tener en cuenta la gente es, nosotros tenemos nuestro sistema de precios desequilibrados, algunos están en la terraza, otros están en la planta baja, otros están al medio, entonces vos tenés que tratar de llevarlos todos al mismo piso y después mantener una tasa descendente, que es lo que vendrá después el marco del programa antiinflacionario, para poder hacer que este sinceramiento en los precios después no se traslade, como se trasladó el año pasado, todo a precios, y se fuma todo el esfuerzo que hicimos. Ahora, la pregunta es, este es el primer test de Macri, cuando va y trata de liberar parcialmente el cepo y va a flotar. Exacto. La flotación es el rumbo de lo desconocido, digamos. Sí, flotación administrada. Bueno, pero va a flotar entre, pongámosle, entre 13 y 15 pesos el dólar. Exacto. El primer gran objetivo es estabilizar ahí, digamos, que no se le haga lo que los economistas llaman overshooting, que se le dispare para arriba demasiado el dólar. Por eso la señal... Es el primer test para saber si Macri tiene éxito con su programa económico. Sí, digo, es eso, y para eso va a usar los instrumentos. No solo necesitas la garantía de el cambio de flujo de dólares, porque quizás no necesitas solo que ya estén adentro en las reservas, sino el flujo esté prometido y empieza a entrar. Y el otro gran elemento es la tasa de interés, porque estamos en el medio de un mar de liquidez. O sea, esta no es la devaluación del 2001, donde la hicimos, donde no había un peso dando vuelta. Acá hay 600.000 millones de pesos dando vuelta y muy pocos dólares en el Banco Central. Exacto, entonces vos tenés que dar la señal con tasa de interés para que la gente se dé cuenta que el gobierno está dispuesto a defender esa paridad y que esa es la paridad de equilibrio que va a venir a futuro. Claro, a ver, para ponerlo en términos simples, la más fácil, ¿qué hace todo el mundo hoy en términos si puede tener algún ahorro o si tiene una deuda con la FIP, una deuda con el banco? Dice, bueno, lo voy pateando, en todo caso la refinancio, las tasas de interés que existen, pero me guardo los dólares. Total. Pero me guardo los dólares. Y si puedo, le compro al Banco Central el dólar ahorro, que sé que es un premio seguro, ¿no? Lo que existió hasta esta semana. Si vos subís fuerte la tasa de interés, ¿qué va a hacer esa persona? Bueno, suelto los dólares, vendo los dólares para cancelar las deudas que tengo, porque si no me ahogo. Exacto. Y aparte, ese es un poco el mecanismo. El mecanismo, y aparte, ¿cuál es? Es también dar el incentivo. Vos decís al productor, mire, este es el precio que yo voy a sostener. No se quede con el grano sentado, porque no va a haber un aumento más de este término real. Y al hacer rentable los depósitos en pesos, la gente ya no apuesta. ¿Por qué la gente compra dólares? Porque el peso se desarma, el peso se derrite y el peso tuvo tasa de interés negativa. ¿Qué quiere decir? Que vos ponías plata en el banco y cuando la sacabas con el interés comprabas menos bienes que antes que la habías puesto en el banco. Habías deshorrado en el banco. Totalmente. Entonces, es decir, ahora... la tasa de interés que te paga el banco era menos que la inflación. Exacto. Entonces ahora, generando ese incentivo, el que antes, entre comillas, quería refugiarse en el dólar, ahora le va a convenir poner la plata en el banco porque le va a dar un interés positivo mucho más que el dólar, porque la señal que vos tenés que dar es, ojo, ahora sí el dólar va a ir igual que la inflación y la tasa de interés va a estar siempre por arriba para darte un beneficio. Contemos de todas maneras que vos podés hacer eso durante un tiempo. Después, si las cosas te funcionó, tiene que bajar la tasa de interés. Obvio. Porque si no, terminás matando el crédito productivo, el crédito hipotecario. Bueno, pero, por ejemplo, los vendedores de auto. Bueno, pero decir, nadie te va a comprar un auto financiado con una tasa de interés del 50%, del 60%. Pero ahí hay un tema, Maxi. Acá el gobierno se juega en este trimestre. Entonces vos tenés que estabilizar. Después de, digamos, el paquete que te dejaron de un atraso cambiario fenomenal, vos tenés el costo de tener que hacer la estabilización y te jugás el primer trimestre. Quizás el ahora 12 te va a permitir, si continúa, generar un cierto incentivo para sectores medios y medios bajos para que no tengan tanta afectación. Y el mercado, después del primer trimestre, donde la gente empieza, si querés, a acostumbrarse a los nuevos precios relativos y donde se cierren las paritarias, en el segundo semestre el mercado se empieza a recuperar. Bueno, Ricardo Bullari, el ministro de Agricultura de Mauricio Macri, gracias por venir. Bueno, la baja de retenciones fue una buena noticia
todos decían había que hacerla, la habían prometido hasta Scioli, Massa en campaña, bueno, la hizo Macri, porque Macri es el presidente. ¿Esto significa que ya hay condiciones para que ingresen los dólares del campo o el campo ahora está esperando, bueno, el nuevo marco cambiario? Falta la otra pata. No hay... Uno lo que tiene que tener en estos casos es previsibilidad. Por un lado está la impositiva y por otro la cambiaria. La impositiva la hemos dado en el día de ayer y ahora falta la unificación del mercado cambiario para saber qué va a pasar con el tipo de cambio, ¿no? Que yo estimo, como lo ha dicho Mauricio Macri, que va a ser en los próximos días. Una vez que le demos a los productores un horizonte de previsibilidad, seguramente van a entregar a las exportadoras, pero tal como dijiste vos, las exportadoras ya van a adelantar parte de lo que van a comprar los productores en los próximos días al gobierno. ¿Eso está cerrado, ese acuerdo? Si las cerealeras van a traer a partir de la semana que viene 300 millones de dólares diarios. No sé exactamente la cifra, pero sí sé que van a aportar los fondos necesarios para unificar el mercado de cambios. Ahora, ¿y cuántos dólares hay para que traiga el campo? Porque hay que pasar el verano, ¿no? Digamos, después se viene la cosecha nueva, que es la cosecha a partir de fines de marzo, abril, la cosecha nueva. Pero bueno, hay que pasar el verano, que es la época de mayor sequía de dólares de la economía argentina. Sí. Se está hablando de alrededor de entre 6 y 7 mil millones de dólares, que eso es lo que se está hablando que está en los hilos bolsa. Pero bueno, ¿y por qué hay esa plata en los hilos bolsa? Porque digo, todo el año fue un año electoral, donde tanto al principio Sergio Massa como Mauricio Macri decían que iban a tomar estas medidas y el mercado ya lo había descontado. El que tenía espalda aguantaba, tenía los hilos bolsa y después Scioli en el balotaje tuvo la misma posición. ¿Qué hizo el mercado? Espera. A veces se discutía, y acá está Dante y vos, ¿qué hay que hacer? Gradualidad, shock. El problema es que cuando uno toma una decisión, el mercado tiene que confiar o no en cuál va a ser el horizonte. Si yo digo que mañana hago 9.70, 10 pesos el dólar y bajo las retenciones, la gente no me va a creer y probablemente no liquide. Hay que ir a un sinceramiento. Trataremos de controlar, y creo que esto es lo que va a pasar en los próximos días, de manera tal que tengamos competitividad en la producción, competitividad internacional para las exportaciones, que haya un flujo positivo de ingreso al mercado de capitales y que, bueno, yo creo que Argentina se va a prestar a vivir un ciclo productivo distinto. Nosotros hace 8 años estamos estancados en alrededor de 100 millones de toneladas. En el año 2008 nosotros producíamos 16 millones de toneladas de trigo, hoy 11. Producíamos casi 28 millones de toneladas de maíz, 23, 24. Teníamos el tercer país exportador mundial de carnes, hoy 12º. Todo esto ha pasado en este tiempo y son dólares que nos faltan. A ver, Diego, una pregunta para Burjaile. Sí, ¿a qué atribuye los aumentos de precio en la carne, ¿no? Que habían aumentado también antes de que se eliminaran las retenciones. Algunos dicen, esto es porque la carne no acompañó la inflación, pero otros dicen, sí, no. Aumentó muchísimo la carne durante los últimos tiempos y ahora vuelve a aumentar. Yo ¿qué creo? El gobierno anterior tuvo la virtud de producir una destrucción en el rodeo ganadero y una destrucción en el mercado de exportación. La mercadería que vos exportás al exterior, que es un animal mucho más pesado que el que consumimos acá, es un animal de 430 o 450 kilos, en la Argentina comemos uno de 300. ¿Qué hizo el productor ganadero cuando vio que el gobierno iba a abrir las exportaciones, no poner cupo, tener un mercado distinto? Dijo, restrinjo la oferta, le voy a poner 100, 130 kilos más a este animal, de manera tal de poder llegar al mercado internacional. ¿Qué es lo que nos está faltando? La producción de carnes alternativas, tanto la aviar como la porcina, a pesar de que no es poco lo que se está consumiendo. Burjaile, lo que todo el mundo quiere saber es si el precio de la carne va a seguir subiendo. No, yo creo que no. Si vos me preguntás, yo soy productor ganadero. Sí, no debería seguir subiendo. No debería seguir no debería subiendo. bajar, además. Por supuesto que yo creo que debería bajar. Estamos en una fecha muy complicada y yo quiero decir una sola cosa. Estacionalmente en esta época siempre hay aumento de precio de la carne, es cierto. Y estamos en una fecha muy complicada. Sí. Nosotros llegan las fiestas y tenemos un problema, me voy a meter en algo que no es mi área, pero seguramente Mike Brown me va a estar mirando. Sí. Una fecha muy complicada que es la provisión de costillas. Nosotros hemos cerrado el mercado de exportaciones y hoy no tenemos costilla para las fiestas. Uruguay las tiene. Una forma de atenuar esto por el faltante de costillas podría ser importar costilla de Uruguay. Habría que importar. Pero la estamos haciendo, no es que lo estamos haciendo. ¿Se está importando? Pero por supuesto que se está importando. Hace mucho se importa. ¿De Uruguay se está importando? De Uruguay se está ¿Pero qué importando. parte? ¿El costillar? Costillar. ¿Por qué? Porque esto es una ofensa al ser nacional.
No. No lo digan en voz bueno, baja, ministro. no, la ofensa al ser nacional es la política que hemos tenido en este tiempo. Estamos ¿Qué hacías importando vos? costillar desde Uruguay. Pero por supuesto que se estuvo importando todo el tiempo, pero hace años se importa costilla de Uruguay. ¿Por qué? Porque cuando vos desarmás un animal, exportás los cuartos traseros. Y los cuartos delanteros no los exportás. Como Argentina no exportaba, la gente consume mucho más asado que otros cortes. Entonces, bueno, veníamos exportando carne de Uruguay, importando, perdón, carne de Uruguay. A ver, para completar el tema de lo que va a pasar con el cepo y demás, decíamos, se viene todo el esquema de liberación del dólar. El gobierno va a hablar del sinceramiento del dólar, otros van a hablar de una devaluación. De hecho, es una devaluación del peso. Y muchos se preguntan, mire, me lo sentaron acá Sergio Massa, gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Lo quiere saludar al ministro Buyaile? ¿Lo conoce? Lo conozco. Bueno, estamos contando cómo va a descongelar el mercado cambiario entre 14 y 15 pesos, una banda de intervención en los próximos días, el equipo económico de Macri. Bueno, dólar ahorro se va a seguir vendiendo, pero a 14 pesos o a 15 pesos, más caro. Y dólar turista, la pregunta es si ahora se vende a 14, 15 pesos o encima sigue el 35% de recargo. No debería tener sentido seguir con el 35% de recargo. Digo, yo creo que si vos ya vas a estabilizar un tipo de cambio, seguir generando esa distorsión, me parece que lo ideal sería, porque también hay que ver cómo se libera en términos del cepo. Digo, no es que se va a volver al esquema, yo creo que del 2011, donde ibas con un documento y comprabas 2 millones de dólares por mes, porque eso también te fomenta mucho de los temas de economías ilegales, etcétera. Entonces vas a tener que demostrar capacidad contributiva o quizás dinero bancario en algún sentido. Entonces yo creo que poner el 35% me parece que sería irrelevante si ya estamos en ese valor. Bueno, a ver, ahora vamos a hablar del tema de la Corte con Sergio Massa. Bueno, algunos dicen que es el primer error político grave, el primer traspié de Mauricio Macri, lo ha dicho Margarita Stolbizer, que ya va a estar en nuestros estudios. Pero bueno, Massa estuvo el viernes con Mauricio Macri. Y hablaron de economía. ¿Hubo un pedido ahí de Macri de que lo ayuden con las primeras medidas económicas? No, básicamente lo que hubo es un repaso en los temas de inversión y en los temas de financiamiento. No hablamos puntualmente del cepo ni de la devaluación. Yo sí le manifesté mi preocupación por los precios. Tengo la sensación de que el problema más serio con el que nos enfrentamos es que a la gente cada vez la plata le alcanza menos. Y eso día a día ha ido empeorando. Creo que además, y hay que ponerlo blanco sobre negro, hubo un abuso entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre de algunos sectores. Tal vez Arcor fue lo más obvio y violento, pero lo más grave que pasa hoy en los barrios es el precio del supermercado y productos que no hay, ¿no? Ahora, también en esa reunión con Macri no se habló, Macri necesita salir a tomar financiamiento externo, necesita fortalecer la reserva del Banco Central. Es cierto que hubo un pedido, a usted creo que también hizo lo propio con Scioli, de que lo acompañen para mostrar a la Argentina con ese tema, de alguna manera, una política unificada, tanto gobierno como oposición. Yo lo dije muy claramente cuando terminó la reunión en la conferencia de prensa. Para todo lo que sea conseguir financiamiento para la Argentina y traer inversiones, el gobierno y el presidente conmigo cuentan, porque creo que es, en definitiva, conseguir financiamiento para el país, no para un gobierno. Y es conseguir inversiones, que es trabajo para los argentinos. Ahora, obviamente que el efecto de un dólar a 14 o 15 pesos en el bolsillo de la gente se va a sentir. Y creo que eso tiene que ver con algo que nos diferenció en la campaña. Nosotros planteábamos una salida gradual del cepo en 100 días con un paquete de medidas y la salida violenta va a generar un costo en el bolsillo de la gente. ¿Usted cómo lo llamaría esto? ¿De la devaluación de Macri o el sinceramiento? No, es devaluación, claramente. Es devaluación. Ahora lo que plantea el gobierno, hoy, miren, me dejaron un dólar que no existe, un dólar de 9,70 a 10 pesos donde me llevan todas las reservas del Banco Central. Bueno, pero eso ya se las llevaron las reservas. Eso tiene que ver con la falta de oferta por la restricción de dólares que tiene el Banco Central. Acá hay algo que no está apareciendo blanco sobre negro frente a la sociedad, que es la herencia recibida. Me parece que si hay un error que está cometiendo el gobierno es no ponerle claro oscuro a la sociedad
así como en su momento se lo planteamos a Vidal. Yo no sé si usted recuerda, pero hace 15 días aproximadamente yo empecé a plantear que para discutir el presupuesto de la provincia, lo primero que queríamos es un reconocimiento de que la provincia de Buenos Aires está quebrada. Sí, sí, usted decía la provincia está quebrada y después eso dijo Vidal en el discurso. Pero no porque nosotros inaugural. queramos imponer, sino porque es importante que la sociedad sepa para determinar responsables. En materia de política económica nacional también la sociedad tiene que saber blanco sobre negro qué es lo que pasa. Hoy se declaró la emergencia energética. Sí, exactamente. La emergencia energética, en términos prácticos, lo que le da es herramientas al Ministerio para tratar de generar instrumentos para cubrir lo que van a ser los cortes, lo que va a pasar inexorablemente por falta de inversión en el sistema de distribución. Ahora, no vamos a hablar de las responsabilidades. Yo sé que la gente quiere que además le resolvamos el problema, pero para resolver un problema lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. Porque si no, pareciera que esto es sin beneficio de inventario, y no es sin beneficio de inventario. ¿Cuánto es la deuda de Camesa? ¿Cuánto es la deuda a Bolivia por gas? ¿Cuánto es la deuda a Venezuela por fuel oil? Porque eso va a impactar el año que viene en la balanza comercial de la Argentina. ¿Cuántos fueron los sobreprecios en la compra de gas de Bolivia? Bueno, pero en eso por lo menos ya hay una investigación del doctor Bonadío. Sí. Entonces me parece que hay como dos temas. Un tema, tomar medidas para resolver los problemas, pero también un tema que es poner blanco sobre negro por qué tenemos los problemas que tenemos. Porque si no, en febrero, en marzo, la sociedad, con derecho, le va a cargar toda la responsabilidad a este gobierno. Y va a tener razón, si el gobierno no transparenta la situación por esta teoría de los marketineros de decir solo demos buenas noticias. No pongamos de mal humor a la sociedad. Bueno, yo le escuchaba a Macri decir eso. El problema es que eso tiene un costo en el mediano plazo. Porque si es sin beneficio de inventario, es sin beneficio de inventario. Bueno, a ver, Ricardo Bullel. Yo quiero decir que hace 2 días, tenemos 2 días en el gobierno. Muchos hicimos auditoría de corte para saber qué es lo que estábamos recibiendo. Tiene razón, Sergio. Yo no estoy haciendo en mi ministerio. Lo que cuesta es en 2 días decir exactamente cuál es la situación. Lo vamos a hacer, sin duda alguna. Ahora, la sociedad argentina sabe lo que estuvo pasando todo este tiempo. Lo que quizás haya que ponerle es blanco sobre negro, como dice, de cuál es la realidad energética, cuál es la realidad de lo que estuvo pasando en materia de producción, cuál es la situación del Banco Central. Del Banco Central creo que se hizo cargo de Sturzenegger ayer o algo por el estilo. Sí, entonces, Ricardo, ¿me parece bien? Eso es cierto, pero si vos estás promoviendo un equipo de gobierno durante un año de campaña, vos no te enterás el día que llegás al Banco Central cuáles son los números del Banco Central. Nosotros del tema reservas en la primaria, en la general y de cara a la segunda vuelta planteamos a lo largo de todos los meses cuáles eran las variaciones. En el sector automotriz fuimos planteando cómo estaba funcionando el intercambio comercial y así en cada uno de los temas. No es llegar y empezar a improvisar. No el equipo de gobierno empieza a estudiar los temas de antemano. Y no estoy diciendo que estén improvisando. Lo que estoy diciendo es, si hay un estudio previo, cuéntenselo a la gente. A ver, nosotros no estamos improvisando, lo que estamos tomando son las medidas, porque de hecho el día viernes asumimos, el día lunes lanzamos las medidas que estamos tomando. No hubo una transición lógica y ordenada más allá de la protocolar que nos recibió cada ministro. Hay muchas cosas que cuando vos vas y te encontrás, es cierto que tenías el balance del Banco Central, pero también es cierto que no sabíamos cuánto exactamente de liquidez había en el Banco Central y cuál era la situación. Entonces, muchas de las cosas que encontrás, la encontrás in situ y empezás a saber cuál es el pasivo contingente que tenés cuando asumís. Yo creo que lo que se va a ver en los próximos días es un equipo de trabajo tanto en economía como en cada una de las áreas. Lo que pasa en el sector energético, la sociedad sabe lo que estaba pasando. Ahora, es cierto que han tomado medidas que buscaban despejar el camino, la baja retención, la negociación con los bancos por el escándalo de los contratos a futuro, para no pagar 70.000 millones de pesos al grupo de bancos o de empresas que compraron contratos de futuro que les regaló Banoli en el Banco Central. Ahora, una vez que toman la medida de salir del cepo, de liberar el tipo de cambio, bueno, es una medida riesgosa. Bueno, digamos, porque vas a un dólar de 14, 15 pesos, después hay que ver qué te pasa con los precios.
Lo mismo con la quita de subsidios, que todos dicen, bueno, obviamente tenés que quitar los subsidios a la energía, al gas, a la electricidad a partir de enero. Ahora, una vez que lo haces y entras en esa situación, como dice Massa, tal vez el gobierno va a empezar a pagar costos políticos. Yo ahí no estoy de acuerdo, Maxi. Nosotros planteamos, los contratos de servicios públicos tienen dos variables, una que es el precio, price, y otra que es la duración. Sí. Y la verdad es que si lo que queremos es cuidar la capacidad de consumo de la gente, en lugar de mirar tarifa, miremos duración y tarifa de manera combinada, y mejoremos la ecuación de los contratos para que la gente no tenga que pagar de su bolsillo el fracaso de una política energética. Porque si no, los errores de un gobierno no los paga, digamos, la sociedad como una entelequia, los paga el ciudadano, que pasa a pagar 6 o 7 veces más el gas, la luz, que paga más caro la comida en el supermercado, que paga más caro los productos, y eso es pérdida de consumo. Y a mí me parece que, sobre todo, y la verdad es que no venía para hablar de economía, pero digo, con 40 puntos de inflación proyectada, ¿sí? Con niveles de inversión que vamos a ver en el segundo semestre. Ojalá que al gobierno le vaya bien, que consiga muchas inversiones, y te vuelvo a repetir, yo estoy para ayudar y nuestro equipo está para ayudar para que la Argentina tenga inversiones que generen trabajo, pero eso lo vamos a empezar a ver en el segundo semestre. Vos vas a tener un nivel de inflación alta, con un nivel de detracción de la economía, que lo va a sentir el laburante. Entonces, por favor, tomemos en cuenta que la economía no son números en una planilla, sino personas detrás de la pantalla que van a poder pagar menos la cuota del colegio de los chicos, que van a poder comer menos, que van a poder comprar menos ropa. Usemos la cabeza a la hora de tomar medidas, teniendo en cuenta que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, humana, que tiene como objeto al hombre. A ver, una última pregunta para Burjaile y lo libero. Ya está Margarita Stolbizer en nuestros estudios. Puedo coincidir con Sergio en algo. Es cierto lo que se plantea. Lo que uno tiene que plantearse en este escenario, y no es polemizar ni nada por el estilo, es: ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo un subsidio a la oferta o lo que corresponde es hacer un subsidio a la demanda? Hay sectores de la sociedad argentina que están siendo subsidiados, sectores de altísimos ingresos, y que no se puede seguir sosteniendo eso. Entonces, lo que corresponde es que un gobierno inteligente, cuando la presidenta hace 4 años planteó la sintonía fina, digamos que nunca la hizo, ¿qué es? Vayamos a los sectores de más altos ingresos. ¿Hay razón para la que algunos departamentos en la capital federal paguen 60 pesos de luz y esa misma gente en Formosa paga 400 pesos por mes? No hay ninguna razón. Entonces, vayamos hacia un subsidio a la demanda. Al que lo necesita, vamos ahí. Pero no en general, porque eso nos cuesta caro a todos los argentinos. 20.000 millones de dólares, ¿no? Que lo que tenemos que hacer, voy a coincidir con Sergio, es gente de carne y hueso, ver exactamente quién necesita eso. Burjaile, gracias por haber venido. Gracias, ya está Margarita Stolbizer en nuestros estudios. Margarita, que hoy estuvo durísima con Macri. El viernes, en la reunión que tuvo en Presidencia, en Casa Rosada, había salido, digamos, me parece que muy satisfecha, muy conforme de la reunión. ¿Por qué? Porque Macri le garantizó que no iba a haber impunidad para Cristina, entre otras cosas. No solamente eso, la verdad es que me pareció muy valioso todos los gestos de los primeros días. Mi valoración de los primeros días fue eso. Sinceramente, el discurso de convocatoria a la unidad que hace Macri en el Congreso de la Nación no lo escuchábamos en años. La convocatoria a quienes habíamos competido. Macri nos sabe a nosotros diversos y diferentes en sus posiciones y nos convoca a conversar, ni bien asume. Esto no ocurrió nunca en 12 años. Convoca a los gobernadores a una reunión que los propios gobernadores dijeron nunca había existido una reunión así. La verdad es que todos fueron gestos con un cambio muy fuerte que sinceramente nosotros celebramos. La gente está aliviada, ha descomprimido muchas cuestiones y a mí me parecía que todo eso era muy alentador. Me dio la impresión cuando fui a ver al presidente Macri que no era una foto de ocasión la que nos estaba ofreciendo. La verdad es que tuvimos oportunidad de discutir una agenda
agenda y un trabajo, yo lo vi muy bien plantado. Es cierto que usted le dijo, ojo, hay que hacer auditorías en algunas áreas porque acá se han robado misiles, se robaron armas de áreas del Estado. En realidad hay fue que ver dónde está todo una eso. conversación en el sentido que marca Ricardo, porque esa es una decisión que ha tomado el gabinete y obviamente yo me fui con ese compromiso y esa idea que todas las áreas van a tener auditorías, porque es muy importante que le digan a la sociedad lo que han encontrado y que se lo digan a la justicia. Porque algo es decir, las denuncias penales yo le planteé al presidente, no es suficiente cuando uno habla de luchar contra la corrupción y la impunidad, decir la justicia va a ser independiente. No, mira, tenés que colaborar con la justicia, porque la justicia necesita que le manden algún papelito también. Entonces me parece que lo importante es eso, saber qué es lo que han encontrado cada uno y que manden toda la justicia y le expliquen a la gente lo que han encontrado. Porque adentro de los escritorios se van a encontrar más de un ratón que se ha comido los papeles, ¿eh? Entonces me parece que hay que ser muy cuidadoso con eso. Y yo me fui con la idea que el presidente está comprometido con eso. La verdad es que mi idea sobre la reunión del viernes no ha cambiado. Yo no soy dura casualmente. La verdad es que me parece que es un retroceso enorme esta designación que se ha hecho por decreto, jueces en comisión. La verdad es que es una desprolijidad inadmisible por donde se lo mire. No hay ningún jurista constitucionalista hoy de los prestigiosos, ustedes tienen aquí hoy un invitado, ninguno que haya salido a convalidar. Yo me pregunto quién lo asesora, la verdad. ¿Quién le dijo que podía hacer eso? ¿Quién le escribió ese decreto? ¿Angelici? Tal vez. Pregunto. Tal vez. Digo, puede ser. Bueno, a ver, el primer error político de Mauricio Macri, la designación de 2 jueces, que ha generado una especie de tsunami político justamente desde el fuego amigo, es decir, desde los sectores que criticaban duramente a Cristina y que apoyaban incluso las decisiones eso de Mauricio Macri. Maxi, me parece que es importante. La verdad es que yo salgo públicamente a decir, me siento honestamente, desde la honestidad intelectual, obligada a hacerla, porque lo que estoy diciendo es lo mismo que hubiera dicho si esto lo hacía Cristina Kirchner. Entonces uno tiene que salir a decirlo. Mira el informe. A poco de asumir su gobierno, Mauricio Macri ya comenzó a batir récords. En una decisión inédita, el presidente designó por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema en comisión y sin acuerdo del Senado. Macri propuso a 2 juristas reconocidos para ocupar las vacantes que dejaron Eugenio Raúl Zaffaroni y Carlos Fay. El rector de la Universidad de San Andrés, Carlos Rosenkrantz, y el exministro de Justicia de Néstor Kirchner, Horacio Rosati, recibieron elogios de todo el arco político. Pero la manera que eligió Macri para imponerlos en la Corte recibió la crítica contundente de sectores que lo respaldaron en las últimas elecciones. Constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez, Daniel Sapsay y el expresidente del Colegio de Abogados de la capital, Jorge Rizzo, consideraron que se trata de un grave retroceso institucional. El ministro de Justicia, Germán Garabano, afirmó que le planteó sus objeciones a Macri y hasta el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, admitió que la forma no era la mejor. Siempre es mejor tener la forma completa que tiene la Constitución. Para eso tendría que estar funcionando el Congreso, tendrían que prestarse el acuerdo del Senado y después ingresar los ministros, cosa que va a pasar. Sergio Massa, José Manuel de la Sota, Julio Cobos y Margarita Stolbizer salieron a respaldar a los candidatos, pero coincidieron en que el método de Macri fue horrible. Sin embargo, el presidente también obtuvo 2 avales que considera decisivos. El del ex titular de la UCR, Ernesto Sanz, que no quiso ser su ministro de Justicia, y el del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Manifestamos nuestro beneplácito por las 2 personas que han sido nominadas, que son 2 juristas que conocemos, los 2 son de mucho prestigio, los 2 son bienvenidos. Macri dará marcha atrás y llamará a sesiones extraordinarias o se mantendrá inflexible. ¿El presidente prepara una medida urgente que necesita el aval de la Corte Suprema? Bueno, uno se pregunta el primer error político por las personalidades que han hablado. Acá está el doctor Andrés Gil Domínguez, reconocido constitucionalista de la Universidad de Buenos Aires, alguien muy crítico en su momento del avance de Cristina sobre la justicia. Han hablado en la misma línea Daniel Sapsay, distintas personalidades. Este Jorge Rizzo, ¿no? El expresidente del Colegio de Abogados. No entiendo qué es colocar ministros de la Corte en comisión. Empezamos mal, Mauricio. Mi teléfono es el mismo de siempre, dijo Jorge Rizzo. Margarita, que acaba de decir es el primer y grave traspié del presidente Macri. Seguimos con
bueno, Margarita ni Cristina se animó a tanto. Pablo Lanuse, el ex fiscal, también que ha sido un ferviente militante de Cambiemos en los últimos tiempos. La designación de jueces en comisión de la Corte Suprema agravia las instituciones, no aplica el artículo 99, inciso 19, y se impone el acuerdo del Senado. Y Daniel Sapsay, busquemos la de Daniel Sapsay, me interesaba porque es un constitucionalista que ha sido perseguido por el kirchnerismo. Ni a Cristina se le ocurrió algo tan disparatado, dijo Sapsay. En la misma línea estuvo el gobernador de Santa Fe, también que ha apoyado mucho las primeras medidas de Macri, pero Miguel Livigi dijo la decisión de Macri sobre la Corte es un gran error. Lo mismo dijo Cobos, creo que también dijo algo Ricardo Alfonsín, sí lo apoyó Ernesto Sanz. Ernesto Sanz fue el gran apoyo que recibió Macri de esta medida, y también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, fueron los dos grandes apoyos. Profesor Gil Domínguez, ¿esto es algo inconstitucional lo que hizo Macri? Sí, porque es una potestad constitucional la que ejerció el presidente Macri, pero la ejerció de forma inconstitucional. La Constitución es muy clara al establecer un procedimiento regular u ordinario para designar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, donde el Poder Ejecutivo propone, donde la sociedad civil participa conociendo a los candidatos, conociendo su idoneidad técnica, su idoneidad ética, pudiendo adherir a sus candidaturas o criticarlas. Participa el Senado de la Nación, donde se tienen que reunir 2/3 de la totalidad de los miembros, con lo cual se necesitan consentimientos cruzados. Este es el procedimiento normal. Para no aplicar este procedimiento normal y aplicar este procedimiento excepcional, tiene que haber fundadas razones, objetivas razones que puedan justificar el apartamiento del mecanismo ordinario normal. Y no existen hoy, en la situación que estamos viviendo en Argentina, una Doctor Gil situación... Domínguez, usted me contaba hoy a la mañana en la radio que solo, ¿qué fue? El presidente Mitre, en 1862, que designó jueces de la Corte. Hay algunos antecedentes, Mitre, Figueroa Alcorte y Guido, son antecedentes muy pequeños a lo largo de nuestra historia constitucional y son con situaciones históricas también muy particulares. Pero del 83 a la fecha, ningún presidente utilizó este mecanismo para designar miembros de la Corte Suprema. Bueno, el gobierno dicen es constitucional, está el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional que permite es que hay una confusión entre una potestad constitucional y un ejercicio inconstitucional de esa potestad, que está en la Constitución, claramente está en la Constitución. Ahora, como se ha ejercido, es inconstitucional porque no hay razones objetivas que justifiquen apartarse de los mecanismos establecidos por la Constitución. Y esto también, de alguna manera, va en contra de todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia que han sido dictados en los últimos tiempos para declarar la inconstitucionalidad de la democratización de la justicia, de la ley de subrogancias, porque la Corte Suprema ha dicho una y otra vez que la mejor garantía de la independencia del Poder Judicial es justamente respetar los mecanismos normales, usuales, establecidos en la Constitución para garantizar la independencia de los jueces. Sergio Massa, ¿ha sido el primer error político grueso de Macri? Creo que es un error. Creo que lo puede subsanar todavía, podría perfectamente cumplir el 222, enviar los pliegos, convocar una extraordinaria para febrero. Solo por el tema de la Corte, la extraordinaria sería solo para tratar los pliegos de la Corte. Tratar los pliegos de la Corte, sobre todo porque además la verdad es que las personas, desde el punto de vista profesional, de trayectoria, son personas con un perfil para ser jueces de la Corte. Son personas las dos personas que prestigiosas, exactamente. Y la verdad es que manchar semejante prestigio con un mal método es una lástima. Es una lástima porque en definitiva además es una mancha para el inicio de un gobierno que tomó muy buenas medidas de inicio. Margarita recién describía la reunión de los gobernadores, la convocatoria al diálogo. Yo agregaría la eliminación de las retenciones que pone en marcha la turbina económica más importante que tiene Argentina para el 2016, que es el campo. Yo agregaría el mensaje a los sectores industriales. Digo, ¿para qué manchar cosas que están pasando buenas con un error? El presidente dijo en la Asamblea Legislativa que no era perfecto, que él esperaba que le marcáramos los errores, le pidió para corregirlos. Yo le pido con mucho respeto al presidente que corrija este error, que envíe los pliegos al Senado, que ponga en marcha el mecanismo del 222, para que de esa manera todos aquellos que queremos ayudarlo a que arranque bien su gobierno, no sintamos que arranca repitiendo los peores errores del kirchnerismo. Porque la verdad, Maxi, si este decreto lo hubiese sacado el anterior gobierno... ¿Cristina?
¿qué hubiese pasado hoy en la Argentina? Y hubiesen sido críticas furibundas. Entonces, yo lo que digo es, si queremos construir una república en serio, democrática, con consensos y con instituciones, la vara la tenemos que aplicar igual para todos, absolutamente para todos. Seamos en eso nobles, seamos en eso serios, porque la gente nos está mirando. Yo le valoro, Margarita dijo, lo planteé con nobleza intelectual. La verdad es que lo que la sociedad espera de nosotros es eso, nobleza intelectual. Nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar todo lo que esté bien, pero también de señalar los errores. Y además, si el presidente manifestó que tiene la capacidad de asumir los errores y corregirlos, acá tiene una primer gran oportunidad, que no va a ser debilidad, porque la fortaleza estuvo dada en que nos convocó a los candidatos opositores y fuimos, en que convocó a los gobernadores y fueron, en que tomó decisiones importantes desde el punto de vista impositivo y nadie las cuestionó judicialmente. Tiene una enorme oportunidad Macri corrigiendo este error, que la verdad es una mancha, que a mí lo que más me sorprendió, ¿sabe qué es? ¿Qué? Que hoy gente inclusive que yo no conocía, de la justicia, de las universidades, me llamó para decir, digan algo, hagan algo. Gente que inclusive, como decía usted, de forma manifiesta acompañó a Cambiemos de cara al 25 de octubre y al 22 de noviembre. Y para defender la justicia en la época de kirchnerismo. Aparte hay una cosa muy elemental, un razonamiento muy elemental, no hace falta ser un jurista tan reconocido como Gil Domínguez. Si Macri, pues los seguidores de Macri dicen, bueno, le doy un cheque en blanco a Macri, Macri va a hacer las cosas bien. Lo mismo que hacían los seguidores de Cristina, le doy un cheque en blanco a Cristina, Cristina va a hacer. Pero supongamos que en 10 años, porque Macri en algún momento, va a durar 4 o 8 años, viene un presidente autoritario en la Argentina. Un presidente que no sea ni Macri ni Cristina, que son presidentes democráticos, por llamarlo de alguna manera. Un presidente autoritario. Y empieza a designar jueces de la Corte por un año de manera, por decreto. Maxi, ¿no? Ese es el mecanismo, pero además la Corte declaró inconstitucional la lista de subrogantes. Declaró inconstitucional el mecanismo de los jueces designados como conjueces. Digo, ¿cómo va a ser para aceptar como constitucional estas designaciones? Y además hay un dato muy importante que lo demuestra todo lo que viene pasando en la Argentina en los últimos meses. Ya no hay más cheque en blanco para nadie. Y yo por lo menos no firmo el cheque en blanco para nadie. Una última para Massa, Diego. Sí, ¿cómo se explica el pronunciamiento de Lorenzetti, ¿no? Que dijo que, por un lado, bueno, coincidió con lo que dice usted, con lo que dicen muchos, de que son intachables los dos candidatos propuestos, pero por otro lado dice no tenemos nada que ver en el procedimiento, es una atribución del presidente. En realidad lo que hace es despegar con el procedimiento para no tener que expedirse y decir esta macana no me la mandé yo, pero esta gente es buena gente. Nosotros lo que planteamos es, esta gente es buena gente, pero el procedimiento está mal. Presidente, corríjalo, tiene la oportunidad, la sociedad lo está mirando. ¿La Corte no debería observar también eso? Yo la verdad es que creo que en todo caso esa es una explicación que le tiene que pedir a Lorenzetti. Yo, como legislador y como primer control del Poder Ejecutivo, le pido al presidente Macri que corrija este error y aproveche la oportunidad. Massa, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Bueno, vamos a hablar con Margarita Stolbizer. ¿Coincide con lo que decía Sergio Massa? Absolutamente. ¿También le hace un pedido a Macri en el mismo sentido? Lo hacemos juntos. Ah, lo hace. Se ríe. Queremos mucho con Margarita. A ver, tomámelo a Massa, que acá se está yendo del estudio. Va a ser, bueno, se adhiere al pedido que le hace usted. Lo hacemos juntos, en eso no tenemos quién pide qué. La verdad es que es mucha la gente que está pidiendo esto. Tal vez lo que nosotros hacemos es representar a muchos que están sintiendo la necesidad de que Macri rectifique su error, porque la gente quiere darle la confianza, la gente le ha dado un gran crédito y me parece que hay que darle lugar para que rectifique, cambie, tal cual lo dijo Sergio recién, reinicie el procedimiento como se debe, tiene ese decreto 222. A mí me llama la atención. Recordemos que cuando Kirchner asume, con ese bajo caudal de votos, Kirchner adquiere legitimidad con el 222. Si hay algo irrefutable del gobierno de Kirchner que el conjunto de los argentinos elogió, fue ese decreto 222 de autolimitación de facultades estableciendo un reglamento para nombrar a los miembros de la Corte. ¿Por qué no usaron eso? Porque hasta tenían el tiempo para abrir ese procedimiento y convocar el año que viene y tenían la posibilidad de manejar. Hoy le han dejado además un lugar abierto al kirchnerismo para que el kirchnerismo se monte sobre esto, la verdad, en el peor de los
determinados momentos. No un hay error ninguna grande. mezquindad política en este, No, en este y tipo además, de pedidos. No hay ninguna especulación política de por medio. Inclusive creo que Margarita tiene hasta en este tema, por su pelea histórica, más legitimidad que yo para hablar del tema, así que yo la acompaño. Gracias, Massa. Nada. Bueno, ha sorprendido evidentemente el planteo respecto a este punto en particular. ¿Usted cree que el inicio del gobierno de Macri ha sido auspicioso en el resto de las en muchas cosas, por supuesto, en muchas cosas. Tiene muy poco tiempo, digamos, pero las primeras señales me parece que fueron todas muy buenas. Esto es un traspié, pero es muy grave, porque el tema es que justamente se equivoca en uno de los temas donde él debió marcar diferencia, en algo donde él realmente venía muy bien, porque el cambio del kirchnerismo al nuevo gobierno no puede ser solamente una cuestión de estilo, de acentuación de los vocablos, no puede ser eso. La verdad es que creo que lo importante es marcarlo en los temas institucionales. Esa es la gran diferencia, la reconstrucción del funcionamiento democrático en la Argentina, que las instituciones en la Argentina funcionen normalmente, que haya división de poderes, independencia de la justicia. Todos necesitamos saber eso, y esto afecta seriamente la independencia de la justicia. Hay un tema que no sé si se ha hablado mucho, que a mí me llama la atención, que es el tema de la provisoriedad de los nombramientos. Si hay una característica que tienen los magistrados, es su estabilidad en el cargo. La verdad es que tienen una estabilidad garantizada por la Constitución. Algunos decían, ¿qué pasa si hay fallos que firman estos magistrados durante el verano? Y después cuando el año próximo esté sesionando el Congreso, los bochan. Digamos, Claro, no tienen los eso, 2 tercios ¿qué para... pasa con la inamovilidad? Un decreto los nombra y otro decreto los va a poder Bueno, sacar. es que justamente una de las condiciones de la garantía de la independencia del Poder Judicial es La tener inamovilidad. Exactamente. Y en el caso de los fallos, la jurisprudencia de la Corte es muy pacífica, que cuando se nombran jueces subrogantes y se declara inconstitucional el método del sistema por el cual fueron designados, los fallos dictados por los subrogantes son válidos. ¿Ah, sí? No se invalidan los fallos dictados. ¿Pero no era que los subrogantes tenían que ser jueces? Sí, no claro. estamos discutiendo eso. Claro, yo soy bueno. economista, pero no estamos discutiendo eso. Sí, claro. Y eso fue lo que dijo la Corte. Sí. En cuanto más se acerquen los jueces subrogantes al mecanismo establecido por la Constitución para designar jueces, más garantía del Poder Judicial va a haber. Digo, yo una pregunta para Margarita. Sí, si Macri no da marcha atrás con esta designación por decreto y toma los argumentos de Ernesto Sanz, que dijo que sería debilidad, ¿no? Que sería un síntoma de debilidad ir al Congreso porque puede ser rechazado en el Senado. Dijo algo más grave, Pero Sanz. te hago una Sí, consulta. perdón. Digo, ¿los candidatos no deberían rechazar también esta designación si Macri no da marcha atrás? Claro, a mí me llama mucho la atención porque creo que si se avanzó, tiene la convalidación del candidato propuesto. Y la verdad, esto de que todos dicen son tan prestigiosos, la verdad, 2 juristas tan prestigiosos que aceptan una nominación en estas condiciones, yo empiezo a poner en tela de juicio el prestigio de los candidatos que aceptan llegar con ese mecanismo. Está pidiendo eso. Que Con Macri no da marcha atrás, que los respeto candidatos lo digo, rechacen pero empiezo a poner en duda un designación. candidato que acepta ser designado en esas condiciones. Lo que iba a decir grave que dijo Sanz dice, este gobierno no puede en esta primera etapa tener el rechazo a una ley ni tener el rechazo de la Corte, en un fallo de la Corte. Eso es gravísimo. Yo digo, sinceramente, ¿cómo va a decir? El gobierno no puede tener un fallo en contra. Puede decir, bueno, tiene que tener mayoría, todos los consensos. Ahora, decir eso es una barbaridad. Tenemos que nombrar porque tenemos que asegurarnos la mayoría de la Corte a favor nuestro. Eso es lo que dijo Sanz. Es lo que decía Carlos Menem con la mayoría automática en los 90. Tal cual. Yo es lo mismo. Pensé exactamente lo mismo. A mí me pareció eso de Bueno, y una es lo que decía gravedad. Cristina cada vez que le agarran los berrinches porque la Corte le fallaba en contra, ¿no? Pero nunca se animó a esto. Pero nunca se animó ni siquiera a decir Nunca se animó a esto. Alguien decía ayer, Cristina anda buscando quién es el asesor que le recomendó esto a Macri, no se lo había recomendado ella antes. No, a ella se lo habían recomendado, lo que pasa es que no se Bueno, animó a Barcesat, ejercerlo. el constitucionalista Dijo, muy claro, cercano al exactamente. kirchnerismo, le dijo que esto es constitucional, que él se lo había recomendado esto a Cristina para hacerlo, porque él considera que es constitucional, contra la corriente de otros constitucionalistas como Gil Domínguez o Sapsay, pero que Cristina no quiso hacerlo. No se animaron. Gil Lavedra es otro de las personas, un jurista también muy prestigioso, que se ha salido en el mismo sentido a rechazar esto, ¿no? Yo creo que es de una gravedad, creo que no se alcanzan a dar cuenta. Y cuando salen a defenderlo, los errores que cometen en la defensa terminan siendo peores. Te voy a hacer una tanda, Margarita. Te voy a mostrar las imágenes de Vudú hoy declarando indagatoria frente a Ollarvide, ahí en los pasillos como un ciudadano común. Un vudú que está complicado. Efectivamente, la justicia va a ir a fondo
contra la corrupción del kirchnerismo de los últimos años. Tanda cortita y lo contesta Margarita. La Boca, San Telmo y Barracas, la zona de tradición turística y artística, ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto. Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Álamos, el Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1 en el ranking oficial de exportaciones. El Malbec argentino preferido en el mundo es Álamos. Digestión lenta. ¿Le puedo dar un consejo? Si es por excesos en comidas y bebidas, Palatrovil lo resuelve. Una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Digestión lenta, Palatrovil lo resuelve. Che, medio rara la nueva, ¿no? Igual me he comido cada bicho que... Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Seguimos con Margarita Stolbizer. Bueno, decíamos que estuvo Vudú hoy declarando por la causa de dádivas. Me lo crucé, estuve en Comodoro Pi, me lo crucé. Dijo, soy inocente. Vudú, mostralo. Vamos, a ver, ahí lo tenés a Vudú. ¿Se escucha con audio? Sí. Y en el resto de las causas, podría usted tiene un montón de causas, haberse quedado con chingones, haberse quedado con los fondos de la renegociación de... Por esa causa. Ese quedó como el símbolo de la corrupción del kirchnerismo. ¿Qué me puede decir de eso? Una pregunta. ¿Es tan inocente como dijo recién, como en el caso de la causa? Una pregunta, ¿Qué nos puede decir del resto de las causas? ¿Tiene miedo de quedar preso? Bueno, ahí está Vudú, como un ciudadano más, ¿no? Declarando en tribunales. ¿Vos ves, Margarita, que hay un avance de los jueces para efectivamente condenar la corrupción de la última década? Bueno, yo creo y espero que sí, no tendría motivos para pensar que no ha sido, no es solamente la convocatoria a Vudú. Vudú tiene un procesamiento del juez Lijo desde hace bastante tiempo, que es un buen procesamiento. Hay otro de la jueza Servini de Cubría a Granero en la causa de la efedrina. Hay algunos avances que se han hecho durante este año que me parece que son importantes. Ahora no tengo duda que el año que viene va a haber una liberación de muchos miembros del Poder Judicial, por lo menos no van a sentir ese acoso que tenían permanente. Y bueno, yo espero que las causas puedan avanzar. Yo he estado hoy haciendo ratificación de una de las denuncias, estoy tratando de colaborar con la justicia. Ahora, creo que es importante también que el presidente, que el nuevo gobierno también coopere con la justicia en la lucha causa de Sur. En todas. Por eso decía, está muy bien lo de las auditorías. En la lucha contra la corrupción hay que trabajar, obviamente, en la investigación, en la colaboración. Ahora, también hay una cantidad de medidas preventivas, y las medidas preventivas no son solamente con lo importante que es una ley de acceso a la información, una ley del arrepentido. Ahora, hoy se hablaba del tema de la energía. La verdad es que necesitamos recuperar marcos regulatorios, necesitamos recuperar directorios de los organismos de control conformados por concursos con personal técnico, ¿no? A ver, Diego, la última para Margarita. Sí, una pregunta también sobre esta decisión de Macri. Hoy Andrés Malamud, que es un politólogo, decía, esto es similar a lo que hizo la Alianza cuando le subió los impuestos a la clase media, ¿no? Van dilapidando su propio capital político. Es decir, esta decisión de Macri recibe críticas sobre todo de sus votantes. ¿Vos pensás que es así?
es parecido el caso. Sí, a mí me da la impresión, y es lo que he recibido hoy durante todo el día. No tengo duda que se ha rifado un capital político demasiado rápido. Creo que hay diferencias porque fundamentalmente, de lo que decía Gil Domínguez, no hay ni la necesidad ni la urgencia de haber caído en un error tan grosero, en un retroceso tan grande. No tiene justificación posible una medida de estas características. Margarita, gracias. Doctor Gil Domínguez, hoy una buena noticia, se jubila Ollarvide. Vamos a ver, por lo menos, ahora no sé si es una buena noticia que finalmente se va por la puerta como magistrado, ¿no? Jubilación no es impunidad, ¿eh? Claro. Jubilación no es impunidad. Tendrá que dar ¿Y qué contraste? cuentas. Se fue Fay también, ¿no? Hoy estuvo el homenaje al juez Fay, 97 años, con un discurso, alguien que se va por la puerta grande, ¿no? Por la puerta chiquita como Ollarvide, Justo ¿no? cuando se va uno de los padres de la República, Macri designa a 2 jueces en la Corte Suprema en comisión. Claro. Gracias a los dos, ¿no? Gracias a los dos. Gracias. Nos estamos despidiendo, quédense en Canal 26, ya llega Hora Clave, nos reencontramos mañana como siempre a las 9 con Plan M. Chao, pásenla bien.